Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, gracias por darle play. Estás en el sendero seguro que conecta a la estación Coyuyac con la estación Santa Anita. El día de hoy te voy a hablar de algo bien loco. Bueno, no sé si vi que es al padre Solalinde, pero bueno, obvio si eres católico sí, si no, pues quién sabe, ¿no? Es un padre pues bien, bien punk a mi criterio, porque pues obviamente la mayoría de los padres que conocemos que son así medio corruptillos, pues le van mucho al PRI, ¿no? Y hay, sin embargo, tipo de padre pues más alternativo. Oh, me gustan los anantes. Son como muy oscuros. Pero bueno, regresando. Hablando de padre Solalinde, pues hizo una declaración donde la llama a la señora Wallace la antimujer. Y efectivamente, si hablamos de los monstruos panistas, tenemos que hacer una revisión por todos lados. Porque en todas las administraciones del PAN ha habido monstruos, así como te lo digo, monstruos. Entre ellos la Wallace. La señora Wallace inculpó a muchas mujeres de actividades ilegales. O sea, le fabricaba delitos a las personas por venganza, por encargo. Y efectivamente ahorita hay una polémica porque pues mucha gente dice que pues ya no se debe de hablar mal de la señora Wallace porque pues ya entregó los tenis. Pero entonces, ¿qué? ¿Sus delitos quedan impunes? Estamos como, hay una cosa por la otra, ¿no? Como ya colgó los tenis, pues ya no se le puede mencionar sus cosas del pasado, y creo que eso es injusto para las víctimas, porque es como el caso del ex dueño del Cruz Azul, ¿no? Que muchos dicen, no, pero es que a poco así de grande va a pagar o va a responder ante la ley. Pues sí, o sea, obviamente la Wallace sabía que lo que seguía a continuación pues era un proceso judicial real donde tendría que aportar pruebas más sólidas y confirmar por qué la esposa de su hijo habló con su hijo cuando ella ya lo había reportado como secuestrado e incluso que había perdido la vida. Entonces inculpó a muchas personas de algo que no hicieron, que se fabricó un delito. Y eso es una fregadera, güey. O sea, imagínate que te topes con una señora con esta capacidad de impunidad, le caes mal y te arma un delito. Solo por joder, güey. O sea, esa mujer, pues yo pienso que efectivamente hizo algo raro. Y como viene muy duro este cambio del Poder Judicial en México, recuerden que va a haber elección de nuevos jueces. Entonces, o sea, eso les mueve mucho el tapete. Ya no tienen este coto de poder que solían tener antes. Y obviamente, pues van a terminar por desaparecer, como en su momento, creo que lo dijo el PG, y si no lo dijo alguien, ahí me corregirán, que poco a poco, al ver un plano, un horizonte político, donde no hay impunidad, así donde hay una persecución del delito, pues ellos mismos se iban a empezar a exiliar. Y pues cuántos están en España, güey. O sea, cuántos de esa pichi gente que se persina, como Felipe Calderón del Sagrado Corazón, y no, pues fíjate todo el nombrezote con el abolengo religioso, y el güey es un asesino misógino, y pues un demente, así un orate, como diría el Negas. O sea, es un orate, güey. O sea, ¿por qué la gente votaba por orates? Pues porque había un aparato mediático con un montón de publicidad y propaganda que a mucha gente le gusta porque como tiene formato de telenovelas, pues se aceleran y piensan que pues, la vida es como en Televisa, y no, bebé, la vida no es como en Televisa. Muchas gracias a todos, ya somos 4,125. Hasta luego, y el fondo ves la estación Coyuya y aquí está el Banamex.